Entonces le dedicamos la primera parte a hablar de diagnóstico y ahora vamos a discutir un poco cómo es el tratamiento hoy en día de las enfermedades hereditarias de la retina y qué es lo que el futuro pues está por traernos en los próximos años. Vamos a discutir las estrategias de tratamiento, los principios de la terapia genética, vamos a hablar un poco más de Luxturna, que es con la que más experiencia tenemos, y vamos a hablar de algunos de los clinical trials que están sucediendo hoy en día. Entonces, este es el concepto general que ya revisamos antes. Hablamos de que son enfermedades que van a afectar múltiples capas de la retina y que dependiendo del tipo de mutación genética, pues va a ser preferentemente afectado a un grupo celular sobre otro y que esto va a determinar los diferentes fenotipos. Y esta sería probablemente el primer concepto. ¿Cuáles son las estrategias actuales para el manejo de estas terapias, de estas enfermedades? Lo que tenemos en primer lugar es que para etapas iniciales casi siempre hablamos de tratamientos farmacológicos que son básicamente neurotróficos, antiapoptóticos, antioxidantes, y aunque existen todavía niveles de evidencia no muy altos sobre esto, sí ciertos tipos de vitaminas, antioxidantes pueden, en el mejor de los casos, ayudar a enlentecer la progresión de la enfermedad, pero no tratan, por supuesto, la causa de la misma. La terapia genética la usamos sobre todo ya para estadios intermedios o avanzados, pero no demasiado avanzados, porque la terapia genética necesita de que exista retina todavía viable para rescatar. Los tratamientos con células madres están más dirigidos ya a las etapas más avanzadas de las enfermedades, todavía ninguno aprobado por la FDA, pero varios clinical trials sucediendo, y el uso de las prótesis retinales que en un momento determinado que se usaban para estadios ya bien tardíos han tenido cierto sentido, pues hoy se sabe que el tiempo que duran es muy poco, que lo que dan es un poquito más de iluminación, de percepción luminosa, pero no es una visión que sea significativa para los pacientes. Entonces, este es Lancelot, muy importante, fue el primer perro con RPE65 que fue tratado y quedó también que después estudiaba genética. Entonces, ¿cómo se realizan las terapias genéticas hoy en día? En sentido general, el principio se basa en el uso de vectores. O sea, nosotros tenemos un gen que está defectuoso en el interior de la célula, en el núcleo, y entonces tratamos de utilizar un vector. Casi siempre son virus, pero ya se está migrando de virus a otras partículas no virales, donde se usa, en el caso de los virus, la capacidad del virus de infectar y penetrar la célula. Lo que pasa en el laboratorio se altera, se le remueve la parte que contiene las proteínas del virus y solamente se le deja la parte que nosotros queremos sustituir, el gen sano que se quiere sustituir, y se deja el virus que haga su propio proceso y en este caso transfecta, inyecta la célula con el nuevo gen y así se produce el rescate de la función. Entonces esta es la terapia genética basada en partículas virales y básicamente se pueden utilizar las mismas inyecciones intravítreas que inyecciones subretinales, también más recientemente se han utilizado supracoroideas, pero realmente estas son las dos aproximaciones. ¿Y de qué va a depender de que se use una o la otra? Va a depender de cuál es la célula target a la que estamos dirigiendo. Si estamos pensando en células ganglionares, por ejemplo, que están facing de la retina interna, pues entonces ahí se usan sobre todo inyecciones intravítreas. Pero si estamos hablando de enfermedades que van a afectar sobre todo el epitelio pigmentario, ahí se prefieren las inyecciones subretinales por vitrectomía. Entonces son los approaches que se usan. Básicamente se puede sustituir fragmentos del DNA completamente, se pueden sustituir pedazos de mRNA en lo que se llaman las terapias con oligonucleótidos, antisense oligonucleotide, se pueden hacer los NMP, y esto es básicamente la terapia basada en CRISPR. Okay, se pueden utilizar muchas partículas, las virales, sobre todo los AAV, son los adenovirus asociados, los genes asociados, o sea, los virus asociados a los adenovirus, no son verdaderos adenovirus, que tienen cierta capacidad, los lentivirus que tienen mucha mayor capacidad de carga, pero el sistema inmunológico los combate mejor, y las otras partículas no virales que les menciono acá, intravítrea, suprarretinal, supracoroidea, y dependiendo del tipo de tratamiento que vamos a hacer, pues así es donde los genes van a estar siendo ubicados preferentemente. Epitelio pigmentario para enfermedades como la amaurosis congénita de Leber, BES, síndromes de Usher, o enfermedades de fotorreceptores como el Stargardt, como algunas variantes retinospigmentarias,
enfermedades de células bipolares o enfermedades de células gangliares como puede ser el OPA1, en este momento también en estudios para clinical trials, en gene therapy. Entonces, esto yo creo que es un slide que sumariza, y esto siempre lo voy actualizando, cuáles son las más, o sea, los genes que en este momento están en tratamiento y cuáles son las vías que se están utilizando. La primera concepto es dividir la terapia génica en dos partes, la que es gen específica y la que es no gen específica o es agnóstica, que le llamamos. Las terapias que son gen específicas son las que hacen exactamente la sustitución del gen que nos interesa recuperar la función. Las terapias agnósticas lo que hacen es tratar de mejorar el metabolismo de la retina, por ejemplo, los factores de viabilidad para bastones y conos, también se conocen como los estudios de Shewhart-Forsythe, básicamente mejoran el metabolismo de la glucosa. Es una terapia génica, pero no va encaminada a reparar ningún gen, solamente a mejorar el metabolismo de la glucosa. O las terapias optogenéticas, que son terapias que una vez que ya desaparecieron los fotorreceptores, trata de convertir las células bipolares o las células gangliares en fotorreceptores, a través de una terapia génica también. O las células madres, que básicamente cuando ya ha habido una gran destrucción de la retina, pues tratan de repopular la retina con nuevos tipos de fotorreceptores o células bipolares. Entonces, ¿cuáles son las más comúnmente usadas? Yo diría que este es el principio más utilizado hoy en día, que es la aumentación de genes. Es una terapia basada en episomas con o sin tráfico mitocondrial, dependiendo de dónde ese gen va a ir. Se usa la terapia clásica con virus, ¿okay? Y cuando se hace tráfico mitocondrial, pues, sobre todo en este caso para neuropatía óptica hereditaria Leber, pues estos genes que se transfectan en la retina, después se le ponen, cuando una vez que se transcriben y se traducen, pues se les ponen unas secuencias que se llaman secuencias de tráfico mitocondrial, eso va en el propio vector viral, y eso la lleva directamente entre las mitocondrias donde tienen que hacer la función que les toca realizar. La otra, y esto es una terapia que se llama por episomas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está poniendo un pedazo nuevo de ADN, pero ese ADN no se integra en el núcleo de la célula, se queda flotando como un episoma, como una bolita circular de ADN que tiene su propio promotor, tiene su propio aumentador, la secuencia de genética de la proteína, y él solo empieza a producir el mRNA a partir de ahí, pero no se integra con el núcleo. Por eso es una terapia de aumentación de gen. El gen defectuoso sigue estando en el DNA y esto es una nueva copia de ese gen que va a producir la proteína normal por más de 10.000, 100.000 veces la cantidad que la célula lo hace. Esto es otro tipo de terapia y es la terapia basada en edición del ADN. Es la llamada terapia por CRISPR. Yo creo que han oído hablar de eso también bastante. Y en esta terapia de CRISPR, aquí sí se hace una intervención sobre el DNA del individuo. Aquí sí se trabaja directamente, casi como si fuera a cortar y pegar. ¿Okay? Se usa un mecanismo molecular muy específico, que es el sistema de las CRISPR-Cas9, o sea, de las caspasas Cas9. Y esto es un mecanismo que es un mecanismo muy viejo que tienen las bacterias, es con lo que las bacterias hacen su propia memoria inmunológica. Cuando ellas quieren saber que este virus me ataca a mí, pues ellas destruyen el virus, le sacan un pedazo del ADN que es propio del virus y se lo integran a su propio ADN a través del sistema CRISPR, de manera que lo tengan listo en su librería para cuando ves que venga un nuevo virus, la bacteria mira qué es ese y produce las sustancias específicas de ataque a ese virus. Eso se descubrió hace unos años atrás en España y luego se desarrolló en Boston y finalmente es una de las modalidades de terapia genética. El problema que tienen las CRISPR-Cas9 es que estamos directamente entrando al blueprint de las proteínas y algo que no salga bien pues es un problema porque además requieren estudios de seguridad muy grandes porque estos pueden inducir oncogenicidad importante. Entonces por eso que son estudios que llevan un perfil de bioseguridad mucho más estricto. Aumentación versus edición, ya les dije las diferencias básicamente, no hay que entrar mucho en eso. Esto es otra aproximación que es las plataformas que se basan en antisense oligonucleotides. Y básicamente aquí la estrategia no es intervenir en el ADN se deja solo y lo que se hace es ir a corregir el ARN una vez que ha sido transcrito. ¿Okay? Entonces, una vez que ha sido transcrito el ARN, entonces estas proteínas van y arreglan, parecido al sistema de las Cas9, pero arreglan directamente el pedazo que está defectuoso, lo sustituyen y entonces hacen una nueva copia del RNA.
Lo bueno que tiene esto es que es menos complejo desde el punto de vista bioquímico y los vectores que se pueden utilizar son vectores no virales muchas veces y por tanto es un mecanismo un poco más fácil de hacer. El inconveniente que tiene es que el RNA, mRNA, spRNA, cualquiera de ellos, pues tiene un tiempo de vida corto. Por tanto, son tratamientos que hay que estarlo repitiendo usualmente con inyecciones intravítreas cada 3-6 meses. Y por último, la terapia optogenética tiene que ver con lo que les decía. Una vez que han desaparecido los fotorreceptores y ya no hay células de este tipo fotosensibles, pues entonces se hacen terapia génica donde se cogen unas proteínas que se hacen en fotopigmentos, usualmente tomadas de las algas, son las alorhodopsinas o las cianorhodopsinas, se convierten y se le transfieren y se preparan para infectar a las bipolares o las células ganglionares, de manera tal que ellas se convierten en fotorreceptores. ¿Okay? Y entonces existen ya 2 clinical trials en este momento bastante avanzados para formas avanzadas de retención pigmentaria, con resultados que resultan bastante prometedores. Estas son las terapias de tipo optogenética. Entonces, los vectores virales hay que entender que no son más que el camión que va a entregar la carga. Usamos sobre todo los adenovirus, o sea, los AAA, no son adenovirus, son Adeno-Associated Virus y los lentivirus. El problema de los Adeno-Associated Virus, que son los mejores, ¿por qué? Porque no causan infección en humanos y el sistema inmunológico humano no está acostumbrado a detectarlo. El problema que tienen es que la capacidad de carga es limitada, son hasta 4.7 kilobases. Por tanto, son muy buenos para genes pequeños, pero cuando son genes muy grandes, por ejemplo, como el gen del RPE65, del RPE65, perfecto, o genes como el RPER, perfecto, pero para genes como el ABCA4, que es un gigante, pues no sirve. Entonces se usan otros virus. Ahora, y el segundo yo diría que son los lentivirus que cargan hasta 10 kilobases. El problema es que los lentivirus sí son bien reconocidos por el sistema inmune y muchos de los trials que se han intentado en esto han fracasado por la respuesta inmunológica asociada a esto. Y dependiendo del tipo de virus que se usa o la diferente variante de AAV que se usa, entonces hay más afinidad o por el epitelio pigmentario, los fotorreceptores o diferentes tipos de grupos celulares. Es más o menos como se preparan estas terapias. Entonces, ¿cuáles son los genes que están hoy en día activamente en clinical trials? Aquí le pongo una lista de los que más se están trabajando: ABCA4 para Stargardt, CEP290 para la amaurosis congénita de Leber tipo 10, los genes de acromatopsia que están muy adelantados, okay, el MYO7A también, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, el NT4 que es un gen mitocondrial, también bastante adelantado, el RPE65 que ya está aprobado por la FDA, el RPER que yo creo que va a estar disponible muy pronto, el RS1 de retinosquisis también en varios clinical trials. ¿Existe alguno que ya esté aprobado por la FDA? Sí, la respuesta es Luxturna. Yo creo que ya todos ustedes han oído hablar de Luxturna en otras ocasiones. Se aprobó en diciembre del 2017. Ya llevamos varios años usándolo. Vascon participó en la fase 3 de este estudio y se han hecho más de 50 pacientes ya desde la aprobación. Y bueno, básicamente acá lo que se trata es de recuperar la función del RPE65, que es un gen que codifica una proteína que es una isomerasa y es la que cataliza la reacción del 11-cis retinal cuando viene del epitelio, del fotorreceptor, del epitelio pigmentario, a la forma del all trans a la forma cis. Y esa isomerasa lo que hace es cambiar la configuración. Cuando está defectuosa hace que se acumule en la forma all trans y degenere el epitelio pigmentario y lleve al fenotipo de la amaurosis congénita de Leber tipo 2. Esto es un paciente típico con LCA2 y este es su comportamiento visual a la edad de unos 3-4 años, donde fíjense que en un ambiente donde no hay mucha iluminación, pues tiene mucha dificultad navegando y caminando, ¿no? Es el comportamiento típico de un paciente con esta actitud de las manitos así es muy característica cuando ellos tienen una nictalopia importante. Entonces, este es el cassette típico del cómo se prepara. Tiene el gen que se va a sustituir, que es el RPE65. Se le pone inicialmente un aumentador que viene de citomegalovirus, un promotor que usualmente se saca embriones de pollo, un exón y un intrón, y las secuencias de iniciación y terminación. Y esto es lo que se empaqueta dentro del ADN, por tanto, del virus, del AAV. Básicamente es una terapia encaminada a aumentar, es una terapia de aumentación de genes, o sea, son episomas, que eso lo había explicado antes, y está destinada a restaurar el ciclo visual a través de la sustitución de la función de la isomerasa derivada del RPE65.
Estos fueron los resultados de la fase 1 de este estudio que fue por allá por el año 2015, no, 2014, 2015, y aquí se vio que la mejoría ocurría sobre todo en el test de multiluminancia ocular, en el FST y un poco en el campo visual. Este en azul, los no tratados, en verde los tratados, y como ustedes pueden ver hay un cambio importante, significativo en estas medidas. Ahorita hablábamos antes de que la función visual se estudia de una manera bastante clásica, agudeza visual, color, y esto ha estado así por 100 años. Pero muchas veces los clinical trials primeros que se empezaron a hacer de terapia génica tomaban como endpoints, como resultados primarios, pues conceptos que venían derivados de los trials de degeneración macular, de retinopatía diabética, donde la función visual era como el endpoint primario. Sin embargo, la función visual no siempre representa la mejoría en los pacientes. ¿Okay? Y es por eso que se han desarrollado nuevos tests que tratan de ir a un nuevo concepto que se llama functional vision. Instead of visual function, we are talking about functional vision. Okay? Sería en vez de función. Bueno, ¿me entienden? Es como la visión funcional. Es qué cosa puede ser el individuo o no con la función. No importa que tenga 20-20 o 20. O sea, muchos trials, por ejemplo, de antiangiogénicos dicen el paciente mejoró en 5, 10 letras. Pero ¿cuál es el significado que tiene eso para la calidad de vida del paciente, para su comportamiento visual? Entonces eso es lo que la FDA hoy en día hace. Pero estos son trials viejos. Y este es un test que se desarrolló con ese objetivo de demostrar visión funcional. Este es el resultado ya del seguimiento de 3-4 años de la fase 3. Y este es el mismo grupo de pacientes que les mostré que inicialmente mejoraban cuando se le trató el otro ojo. Pues fíjense que se empataron y superaron al otro grupo. Y esta respuesta está sostenida todavía a más de 4 o 5 años, estamos esperándole el reporte de los 7 años. Entonces, ¿cómo se hace la decisión de tratamiento de estos pacientes? Somos un grupo multidisciplinario que incluye los especialistas en IRD, en este caso en Boston estamos Dr. Lang y yo, el grupo de cirujanos retinales que realizan los procedimientos, los oftalmólogos pediatras que optimizan la visión del paciente con sus refracciones, con todo, y usualmente los biólogos moleculares que nos ayudan a determinar cuáles son los mejores candidatos. Entonces, esto es un equipo multidisciplinario que trabajamos todos juntos. Este es el equipo pediátrico nuestro, la doctora Berrocal como cirujana y yo como especialista en IRDs. Y bueno, nada, esta es la terapia típica. Es un proceso bien complejo, es un medicamento que viene desde la farmacéutica, llega a una farmacia de investigación, un compound pharmacy que está en la universidad, que tiene que tener características muy especiales, medicamentos hay que prepararlo con una ventana de 6 horas, desde el momento que se prepara al momento que se inyecta. Esto se hace, por supuesto, en las inyecciones subretinales, pues se hay que hacer un core vitrectomy, hay que hacer un peeling de la hialoide interna y entonces colocar la inyección y básicamente es depositar los vectores virales en el espacio subretinal. Siempre se hace en este tipo de cirugía, se usan estas cánulas de silicona, ¿okay? Y siempre se hace con control de UCT transoperatorio asociado al microscopio para ver exactamente dónde está la punta de la cánula y exactamente dónde se empieza a formar el bleb. Porque cuando se empieza a inyectar lo que se quiere es que se forme esto, un bleb, una ampolla en el espacio subretinal con la carga viral que estamos inyectando. Y en este caso entonces pues se pueden hacer unos o múltiples blebs, y aquí le pongo ejemplo de este paciente donde se le están haciendo varios blebs en los diferentes lugares. Usualmente se usa el límite del campo visual para establecer dónde es que se ponen los blebs. Se trata mucho de no desprender la mácula inicialmente, en la fase 3 se desprendía la mácula, después se trata de no hacerlo, aunque la mácula eventualmente se desprende por sí sola cuando todos los blebs coalescen entre sí, pero no hacerlo directamente de forma mecánica para evitar esquisis traumática. Y esto es, por ejemplo, múltiples ejemplos de blebs. ¿Y qué sucede después? Bueno, esta es la respuesta de un paciente antes de la cirugía, ¿okay? Y después de la cirugía. Este es el test de multiluminancia ocular. O sea, es un laberinto que el paciente tiene que caminar en condiciones de luz que van disminuyendo. ¿Okay? Y entonces fíjense que acá al principio el paciente tiene mucha dificultad en navegar y conviene muchos errores, sin embargo ya después de cirugía pues logra tener una deambulación en condiciones escotópicas mucho mejor. O sea, este es el test de multiluminancia ocular. Ahora te voy a contar. Esto es uno de los primeros, este es el primer caso que hicimos en enero del 2018. Este fue el primer caso del post-approval, o sea, después ya de estar aprobado el compound. Y bueno, este paciente se hizo en ese momento y esto es lo que pasa.
Exactamente. Estos son los WhatsApp de los padres. O sea, realmente los primeros pacientes, que sobre todo cuando estamos en la fase 3, que empezamos a recibir los primeros textos de las madres, de los pacientes, era como que no lo puedo creer, en 24 horas ya hay un cambio. Y nosotros estábamos como muy escépticos, decíamos, no puede ser tampoco, porque es muy rápido. Es que de hecho es así. Tan pronto como 24, 48 horas hay una mejoría increíble de la visión nocturna y de la función visual del paciente, y de la nictalopia y de la agudeza visual. Y esto va aumentando, va mejorando en la medida que el tiempo pasa hasta que se estabiliza. Este niño, nada, antes no podía hacer muchas cosas, hoy anda en los parques de noche, monta su bicicleta, hace muchas cosas que antes no podía hacer cuando tenía una amaurosis congénita, de Leber tipo 2. Fíjense la caligrafía, cómo mejora antes y después del tratamiento. Por primera vez logra ir a la pizarra y ver lo que está sucediendo, que nunca lo había logrado hacer, o jugar con las pequeñas bolas que nunca las había visto. Esta es la colección de lámparas que usaba, que la madre nos las mandó, como ya no las necesita nunca más, ¿no? Entonces, esto es otro caso. Aquí las imágenes no son tan buenas, pero básicamente esto es después de la semana de operado ya. Como se dan cuenta, no existe prácticamente nada de ningún indicio aquí. Donde hubo la inyección solamente se ve este puntico acá. Esto fue un láser, ¿ok? Pero les quiero enseñar, este mismo niño fue el de la primera slide, ¿ok? Y este niño se operó en el año 2019, 2020. Y estos fueron videos que le hacen los padres. Yo le pedí que le hicieran un video. El del lado izquierdo es el paciente tapándose el ojo operado, o sea, el ojo que ya está mejorando, y navegando en este lugar. Aquí la luz se ve más intensa de lo que es, porque ustedes saben que las cámaras nuevas ahora compensan mucho la luz, pero esto es un poco más oscuro de lo que se ve acá. Y este es su comportamiento visual utilizando su ojito no operado, que es básicamente todavía de precaución, de una visión escotópica todavía bastante limitada. Ahí choca con lo que está pasando, ¿okay? Y este es cuando ya se destapa, por supuesto, su ojito que está operado, con una recuperación de la visión funcional realmente muy, muy impresionante. Y esto realmente es el común que hemos visto en casi todos los pacientes operados. Entonces, bueno, además de los videos emocionales de los padres, alguna otra evidencia más científica que funciona, yo creo que la electrofisiología es la que mejor nos da esa evidencia. Estos son los ERG, este paciente, acuérdense, nos enseñé que eran de 1 microvol y 2 microvol, miren a cuánto va, 33, 24. O sea, un aumento casi de un 300% de la función de la retina basada por la electrofisiología, y con un rescate también importante de la autofluorescencia retinal, que era casi no detectable al principio. Y esto es un estudio muy bonito que también se realizó hace unos años atrás, donde se toman los pacientes operados y fíjense cómo a través de estudios de resonancia magnética funcional se mide la activación de la corteza visual primaria occipital. Fíjense que es casi inexistente antes de la cirugía y cómo mejora después de la cirugía. O sea que estas son demostraciones muy objetivas del éxito de esta terapia. Complicaciones postquirúrgicas sí las hemos visto, no tanto por la cirugía en sí, que eran pocos, pero en algunos pacientes después del tercer, cuarto año han empezado a aparecer algunas lesiones atróficas. En un inicio pensábamos que tenían que ver con la técnica en sí, la burbuja, la presión de levantar la retina. Hoy en día pensamos que tiene más que ver con la naturaleza del virus. Entonces, esto es un paper que publicamos, este paper lo publicamos en el 2021, y este es el segundo paper que publicamos luego. Y fíjense que los patrones son así, pueden ser tan densos como este o tan dispersos como este. Lo que pasa es que hasta ahora estos cambios, que son más epiteliales, no afectan la función visual. Lo que ellos ganaron en campo visual y agudeza visual todavía no se ve impactado por esto. Por supuesto, estamos escépticos, vigilando esto en el tiempo. Y las teorías son muchas. ¿Qué puede estar provocando esto? Ya hoy en día estamos bastante convencidos de que tiene que ver con probablemente una acción directa del virus, o con que, mi teoría es la de los carros antiguos. Yo nací en Cuba, si alguien ha ido a Cuba, han visto que la isla es un museo rodante de autos, ¿verdad? Entonces es como si tuvieras un Chevrolet del año 40 y le pusieras un motor de Toyota. Entonces, el auto puede ir muy rápido, pero las ruedas, el diferencial, es como que la célula del epitelio pigmentario es una célula que está dañada, y quizás al ponerle una producción de proteína que está muy por encima de lo que hay, puede hacer que la célula falle. Es una posibilidad en la que pensamos, y por eso las nuevas estrategias es reducir la dosis que se está utilizando. Entonces, ¿cuáles son los demás estudios que están en fase 3?
Choroideremia. Esto es un estudio que fue el estudio, básicamente se parece bastante, en este caso el gen, el REP1, clásicamente empieza periférico, progresa central, se hicieron dos estudios, el Gemini y el STAR. Y hubo resultados iniciales, sobre todo en la microperimetría, que mostraban que ganaban algo de sensibilidad. Lo que pasa es que esto fue un estudio que no fue muy bien diseñado. Los primeros trials de terapia génica no fueron bien diseñados porque venían heredando el concepto de función visual de los trials clásicos en vez de visión funcional. Y entonces acá, y la FDA es muy estricta, si usted se pone como que su primary endpoint es mejorar 15 líneas y usted mejora nada más que 12, you're out, aunque estés... Y entonces eso fue lo que pasó con estos estudios, porque cuando se hacía, no alcanzaron los endpoint primarios en el STAR de las 15 letras, pero cuando se hacía el post-hoc análisis, entonces se veían que todos ellos habían mejorado más de 10. Y los pacientes lo referían, estoy mejor. Pero sin embargo no fue aprobado por esto. Entonces es un estudio no aprobado por un mal diseño probablemente del estudio inicial. No porque no funciona la terapia. RPGR, retinitis pigmentosa ligada al sexo, una proteína, una ciliopatía muy común. Hay en este momento estudios de 3 grandes compañías, Nightstar, AGTC, MiraGT, y todos estos estudios. El Sirius fue un estudio muy importante que se hizo por Biogen al principio, y fíjense que todos mejoraron la microperimetría de manera importante. Sin embargo, aquí pasó exactamente lo mismo. No alcanzó el primary endpoint, pero el post-hoc análisis demostró que había resultados. Entonces, en este momento hay al menos 3, 4 más trials que están sucediendo con diseños diferentes tratando de demostrar la efectividad del tratamiento. O sea, por eso es que este es uno de los genes que probablemente en el futuro tenga tratamiento aprobado por la FDA. Con la plataforma de antisense oligonucleotides se han tratado de tratar el CEP290, que es una amaurosis congénita, la amaurosis congénita de Leber tipo 10, y el USH2A, que es el Usher tipo 2A, y los resultados han sido también todavía no los que queríamos. Entonces, bueno, acá pasó lo mismo, no alcanzó los primary endpoint, pero el post-hoc demostró que había análisis y por tanto está autorizado a seguir. En este momento también están los estudios de CRISPR caminando, que han mostrado que hay buena seguridad. Y el último que le voy a hablar es neuropatía óptica hereditaria de Leber. Existen 3 grandes grupos trabajando en esto. Nuestro grupo en Bascom Palmer, que fue el primero que diseñó la primera terapia, el grupo de la Universidad de Hubei en China y el grupo de Biogen, el grupo francés. Entonces aquí la terapia es la terapia de episomas con tráfico mitocondrial, porque es una enfermedad mitocondrial. Acuérdense que el Leber, el primer ojo se afecta y cae la visión, el segundo ojo se afecta y cae la visión, y lo ideal es tratarlo entre estas 2 etapas, o incluso antes. ¿Okay? Se han hecho 3 estudios, el Rescue, el Reverse y el Reflect, ¿okay? Y todos ellos demostraron que hubo ya resultados significativos. No obstante, en el grupo tratado contra el grupo no tratado. No obstante, la FDA y la EMA, que es la agencia europea, que es la homóloga de la FDA, todavía no la acaban de aprobar, porque los resultados todavía no fueron todo lo impresionantes, quizás también porque se empezaron con pacientes un poco más avanzados. Entonces son estudios que están todavía luchándose, pero yo creo que también va a ser una de las terapias génicas que van a estar aprobadas en no mucho tiempo. Una cosa muy interesante del estudio de Leber fue que inyectando un ojo se mejoraba el ojo contralateral. ¿Okay? Y eso fue algo que todavía está en discusión de qué es lo que lo está provocando. Se piensa que pueden ser intercambios de partículas virales a nivel del quiasma que pasan a los otros axones, o a veces se piensa que puede ser sencillamente neuroplasticidad, que un ojo mejora mucho la función de la corteza visual primaria, por mejor estimulación pues ayuda un poco a la otra. Yo creo que son más las partículas virales. Entonces, las cosas importantes recordar acá es lo que habíamos hablado, más de 300 mutaciones, integrar la información es muy importante, pero lo más importante es que vienen muchos clinical trials para todas estas mutaciones que ven acá y que probablemente en un futuro no muy lejano pues tengan resultados. Estos son de los últimos pacientes operados, este par de lindas hermanas con RPE65 y nada, antes de esto es lo que me mandan los videos los padres, esto es para demostrarme cuán bien ya puede ver en la noche, anda en su carriola y ahora va rumbo a la oscuridad, cosas que eran totalmente impensables en este tipo de niños. Entonces realmente son tipos de terapias que por primera vez nos dan la posibilidad de tratar enfermedades intratables hasta este momento. O ver sencillamente las hojas de un árbol por primera vez o el arcoíris, son cosas que son muy, muy significativas para ellos.
Como estamos en Estados Unidos, ese es el uso que se da a la terapia génica. ¿Ok? Haciendo buenas dianas. En fin, demostrando que la terapia funciona perfectamente, tanto que se va a aplicarla con el padre de casa. Y bueno, como esto es un estudio que lleva muchos recursos, tenemos dinero del NRA, no mentira, es del NIH. ¿Entienden la broma? NRA es la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. No, es el NIH. Okay. Entonces, nada, yo creo que el futuro para este tipo de pacientes es luminoso en el sentido de que cada vez van a haber más terapias disponibles. Okay. Entonces, con esto hicimos la parte de terapia bien rápido.